Tenemos en línea, ya lo habíamos anunciado, a el director y dramaturgo, director de teatro y dramaturgo, Jorge Villegas, que está presentando La nave escénica, un trabajo que se llama La piel y la rabia, basado, basado, no sé bien, sí que es en torno a la figura de Pier Paolo Pasolini, lo que no sé si es un texto determinado. Bueno, nos va a contar eso Jorge Villegas. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, muy bien, che, bueno, disculpa que no me pude sacar a la radio, No, pero bien, como dice el dicho popular, los baños no vienen solos. Y dada es la única verdad, es la única verdad sobre ese dicho de mierda. Bueno, la cuestión es que el año pasado, Omar, Sí. el Instituto Italiano de Cultura de Córdoba Sí. fue uno de los que, digamos, decidieron en el mundo, se hizo una movida de homenaje a Pier Paolo Pasolini. Sí, claro. Que se cumplían 100 años del nacimiento de Pasolini, en el 22. Recordemos que Pasolini, ya conversaremos enseguida de eso, fue asesinado en el año 75. Pasolini es para los que no lo tienen registrado, lo tienen más o menos, un poeta, cineasta, Claro. activista político, fue periodista también, desarrolló una inmensa dramaturgo, también fue dramaturgo, una inmensa carrera, muy prolífico. Fundamentalmente lo conocemos como cineasta. Claro. A partir de sus películas más famosas, que son Teorema, Saló. Vos sabés que, Jorge, una acotación. Yo estuve 20 días ahí en el Roma, en el barrio ese, el Piñeto, se llama, que era un barrio de lumpenes. ¿A dónde iba? Sí, en la Borgata. ¿Cómo? En la Borgata romana. Sí, bueno, ahí estaba, ahora es un barrio lindo, pintoresco, lleno de cultura, bares y etcétera. Sí, claro. Y está lleno de referencias de Pasolini ahí. De Pasolini. Sí, la casa donde filmó la primera película, etcétera, etcétera. Mirá, Acatone, donde filmó Acatone. Sí, sí. Bueno, entonces el Instituto Italiano tomó otros institutos de otros lugares del mundo, invitaron a poetas, otros muralistas, y la Francesca y Marco, que son los responsables del Instituto Italiano acá en Córdoba, decidieron invitar teatristas y crear un proyecto ad hoc, es decir, 4 estrenos que no fuesen obras de Pasolini, sino sobre Pasolini, es decir, crear sobre la figura y la obra de Pasolini. Más difícil. Sí, era más complejo, sobre todo por el corto tiempo que había, y también no había un presupuesto muy grande, si bien lo peleamos y terminó alcanzando. Bueno, tuvo sus hermosas dificultades, pero todas se pudieron superar. Y también todo esto porque Marco y Francesca habían visto la obra que Paco Jiménez había hecho en La Cochera sobre Pasolini. Y no recuerdo el nombre de la obra, Pintó Sodoma, sí. Que no sé si la viste, es una obra loca, anda a verla cuando puedas, así muy loca, que cruza el universo pasoliniano desde distintos ángulos, es sumamente buena. Y bueno, había sido, en lo personal para mí Pasolini es un artista viejo generacionalmente, es decir, pensemos que es un artista de la década del 50, 60 y 70. Él tiene una carrera en el cine de 18 años, donde filma 18 películas, y antes como poeta. Más o menos tiene un desarrollo de unos 25 o 30 años en la vida artística plena. Entonces, mi primer contacto con Pasolini, yo tuve que pensar eso, cuando había sido, fue en el año 85, cuando fui al cineclub, el microcine, no sé si te acordás del microcine de la calle General Paz. Sí, claro.
¿no? Sí, cerca del 9 de julio. Sí. Claro. Yo recuerdo que iba generalmente la última función del domingo, que creo que era tardísima, 22:45 creo que era. Sí, a las 11 de la noche. Y salía a las 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, y ahí era un modo de resistir a la llegada del lunes, ¿no? Sí. Era siendo pibe, era... Claro, sí. Bueno, una época más romántica que la de ahora, distinta, y donde, bueno, ir a un cineclub, como era el microcine en ese momento, era ir a encontrarse con este tipo de materiales, muchos de ellos que por la dictadura militar no habíamos podido ver y disfrutar con la comodidad con la que lo hacemos hoy. Entonces, bueno, yo recuerdo haber ido con un grupo de amigas y amigos a ver Saló, que era la última película de él, y que era una película, no sé si vos la recordás, es una película rarísima, es una película sobre el fascismo, pero visto desde un lugar, no necesariamente desde lo militar, sino desde o sea, es una película que Foucault podría haber pensado, ¿no? Es una película sobre la posesión del cuerpo desde el sistema fascista. Así como lo hay, Lars von Trier, por ejemplo, trabaja mucho la relación del capitalismo con el cuerpo humano. En este caso, Pasolini lo trabajó con el fascismo, que él lo vivió en carne propia, ya te cuento eso. Bueno, yo fuimos a ver Saló como quien iba a ver una película de porno, porque había sexo explícito, desnudos. Claro. Y bueno, éramos adolescentes, ¿viste? 17 años más o menos. Y no estábamos preparados como para ver, como hoy los pibes están preparados para ver. Yo salí muy consternado, no sabía qué había visto, no sabía si lo había disfrutado, pero siempre lo recordé. A eso se suma, yo nunca más volví a ver Saló hasta cuando recibo la invitación del Instituto Italiano, pero siempre recuperé ese momento. Se suma que en una plataforma que tengo de estas para ver cine, que no es la más famosa, ni mucho menos, es una más pequeña que tiene Cinearte, a comienzos de año, del año pasado, o sea, del 2022, lanzan un ciclo sobre Pasolini que yo empiezo a ver con mucho entusiasmo, sin saber que iba a llegar ese llamado para formar parte del equipo del proyecto que se llamó Escandalizar es un derecho, 4 obras teatrales creadas a partir de la vida y la obra de Pasolini. Bueno, cuando yo recibo el llamado y logro hacer un acuerdo con el Instituto Italiano, nosotros eran Rodrigo Cuesta, María Palacios y Simón Garita, nos pusimos cada cual a trabajar por su lado, sin más vínculo que vernos cada tanto ahí en el Instituto Italiano como para ir cotejando con una de las cosas. Yo arranqué allá por julio del año pasado y estrené el 20 de noviembre, así fue un trabajo. Decidí incluso posponer un proyecto que voy a estrenar ahora a mediados del año para dedicarle el tiempo al proyecto Pasolini y decidí hacerlo no solo porque implicaba meterme en un mundo fantástico, me pagaban además por eso, sino también porque generalmente yo soy el que proposita las ideas, mis propias obras, y casi nunca recibo invitaciones de esa magnitud. Qué increíble. ¿Me entendés? Además es increíble, te digo, Jorge, es increíble. Pero sí, pero es la verdad. Es decir, yo las dos cosas que hice invitados son esta, La piel y la rabia, y cuando en el año 2008 me dirigí la comedia cordobesa que me invitó Rafael Reyeros. Luego, lo que he hecho, lo he generado yo mucho a través de concursos. Claro. Es decir, concursos en el INT, concursos en el Estado provincial o municipal, y siempre tratando de ser lo más independiente que se pueda. En este caso, volviendo a La piel y la rabia, digamos, a mí lo que más me sorprendió de Pasolini es que lo primero que hice como para volver a ver fue volver a ver las dos tragedias que filmó Pasolini, que es mi vínculo con Pasolini, que sería el teatro, lo que tenemos en el medio de los dos. Y está el Edipo Rey y Medea, que son dos tremendos peliculones, y por supuesto que
empiezo a leer sobre la vida, empiezo a leer las poesías de los comienzos de la carrera de Pasolini, y descubro que la tragedia estuvo ligada a Pasolini desde su juventud hasta su muerte, que es muy trágica. Pasolini nace en el Friuli, en el norte de Italia. El norte no queda hacia Europa, dirían, pensando en términos europeos, sino le queda hacia Yugoslavia, ¿no? Claro. Y digo, para nosotros todo eso es Europa, para los europeos no. Ellos dicen, vamos a Europa cuando están en Yugoslavia, le llaman Europa a Francia, Italia, España, Alemania, Inglaterra, y España desde hace poquito. La cuestión es que, bueno, él nace en Casarza y tiene una relación muy jodida con su padre. Vos sabés que hay muchos puntos en común que descubrí entre Arlt y Pasolini, los que tienen padres autoritarios. Arlt también era un padre facho. A lo mejor no era un facho ideológico, como sí lo era el padre de Pasolini, pero lo eran las prácticas, ¿no? Era un hombre violento, que también, al igual que el Pasolini, el padre de Arlt, la madre lo amó hasta sus últimos días y fue su esposa, ¿no? En el caso de Susana Colucci, que es una maestra, que es la mamá de Pierpaolo, eso sucede menos, pero igual sucede. Es decir, la madre hace convivir a sus dos hijos, Pierpaolo y Guido, con este padre facho, que además era militar y era miembro de la escolta de Mussolini. Estamos hablando de un pesado, ¿no? No de un simple simpatizante. Por ejemplo, él recibió, el padre de Pasolini recibió una que se llamaba Carlo, recibió una medalla de Mussolini, porque él fue el jefe de la escolta de un viaje que el Duce hizo a Bolonia, que está en el norte también de Italia, y donde se produce un atentado. Un adolescente de 13 años, llamado Anteo Zamboni, hijo de anarquistas, burla la seguridad porque es un ragazzo pequeñín, y se acerca como saltando y jugando hasta el descapotable que transportaba a Mussolini, logra trepar, mirá Omar la escena, logra trepar, pone el pie en el auto y saca un revólver, y es el padre de Pasolini el que logra golpear el brazo de Anteo. La bala se desvía, caen los dos del auto, el auto sigue, el descapotable sigue. Justo Mussolini estaba mirando para otro lado, saludando hacia su izquierda, y esto sucedió, no lo vio. Pero cuando se relevó el hecho, Mussolini llamó a Carlo y le dio una medalla. Las peleas entonces entre Pierpaolo y el Carlo, el padre, eran muchas. A eso se sumó que cuando terminó el colegio, su hermano menor Guido se alistó en unas columnas antifascistas y se puso a combatir nada más que nada menos que a su padre. Claro. Y Guido en un enfrentamiento muy extraño, sí, bueno, cosas que la guerra cuando empieza provoca esas cosas, ¿no? Lo que provocó en Yugoslavia, la integración de Yugoslavia, donde cuando empieza la guerra, fundamentalmente serbios y croatas, y se separan grupos de teatro, se pierden amistades muy grandes, porque muchas cosas que habían estado como ocultas o postergadas, reaparecen en primera línea y provoca lo que provoca la guerra, que es la división, el miedo, el terror, ¿no? Bueno, entonces Guido muere en un enfrentamiento y la madre se aferra al único hijo vivo que tenía y deciden abandonar a Carlo y se van a Roma. Ahí empieza la carrera de Pierpaolo Pasolini. No obstante eso, él se pone a estudiar letras, ni bien llega, conoce inmediatamente, frecuenta los círculos literarios, y en esos círculos literarios conoce a Bernardo Bertolucci. Y con Bernardo Bertolucci traba una gran amistad y él empieza a ser como el guionista de Bertolucci y conoce a Ennio Morricone, luego ya conoce a Vittorio Gassman, conoce una banda de gente que no eran amigos todos de Bertolucci porque eran de clase media alta. Pasolini no. Pasolini terminó siendo de clase media alta, pero
no cuando él llega. Él, de hecho, vivían en una casa casi en ruinas. Para continuar el tema de Carlos se va a vivir. O sea, un día golpea la puerta y aparece Carlos con una botella de licor borracho en la casa de Susana y Pierpaolo en Roma. Y la madre lo perdona y lo hace pasar y lo baña y lo acuesta y le prohíbe a Pierpaolo que lo trate mal. Y bueno, que conviven hasta la muerte de Carlo, es decir, Pasolini odiando a su padre. Claro. Quizás el hiato más increíble, la expresión más increíble del Edipo, o de lo edípico freudiano, sería esto, ¿no? Amar a la madre con locura y ser amado, y odiar al padre con locura y ser odiado. Más Edipo imposible, es decir, incluso hay mucho de esto en la versión que él hace, mucho para poder leer esa versión que es fantástica, como película. Edipo Rey es fantástica. Y bueno, Pasolini como cineasta arranca con Acatón y luego con Mamá Roma, y luego con El tiempo a Teorema, que es una de sus grandes películas, si no la más grande en cuanto a las distintas opiniones que recibió. Hoy sigue siendo material de estudio en el cruce cine y psicoanálisis, o volver al ciclo de cine, siempre Teorema siempre está. Bueno, y la vida de Pasolini conllevó eso, un gran ascenso social, fue expulsado del Partido Comunista, era muy, no se callaba, era muy, digamos, ¿cómo decirte?, corajudo, diría yo. Él decía rabioso, y ahí él se autodecía un intelectual rabioso. Y ahí hay otro punto de contacto con Arlt, ¿no? Que también se consideraba rabioso. Él decía, yo soy rabioso, no soy comunista, no soy nada, yo soy un hombre rabioso. Claro. Bueno, y Pasolini es echado del Partido Comunista a partir de unas acusaciones que tiene de perturbación moral de menores, que si bien nunca se probaron, digamos, por detrás se dice que Pasolini puso todos sus contactos y un buen dinero para que él tenía una atracción desde pibe con los pibes, lo escribió, lo filmó, no era algo oculto. Incluso él, cuando conoce a Ninetto Capoli, que va a ser el protagonista de muchas de sus películas, es el cartero de Teorema, es el protagonista de Pajaritos y Pajarracos. Cuando él conoce a Ninetto tenía 15 años y a los meses ya están viviendo juntos, y él tenía 35, creo. Es una relación que fue como muy cuestionada por la Iglesia, por cierto sector de la intelectualidad. Y bueno, Pasolini, donde iba, sacaba sacaba sus opiniones, se enfrentaba con mucha gente. Él decía que la ley más importante que el hombre debía respetar era la ley del deseo, y que con la voluntad todo. Y bueno, nos puede parecer muy polémico, pero era un modo en el que Pasolini se daba su vida, y bajo ningún punto de vista pudo ser probado que haya habido de parte de él una perturbación de un instante, ¿no? Para nada. Lo cierto es que ha sido siempre polémico. Y esa mezcla entre rabioso, homosexual, comunista, los lleva a investigar a él primero eso lo lleva a la muerte, ¿no? Pero acá empieza a cerrar, Omar, lo empieza, a él lo pone, y acá aparece como el lado Walsh, ¿no?, de Pasolini. Él descubre un día, en una conversación, así como Walsh cuando está en ese bar, oye que hay un fusilado que vive. Bueno, Pasolini en un evento de intelectuales, y él con una copa así, oye detrás de él una conversación en la que él se involucra, porque él dice, quiero saber más, por favor, de esto, que había pruebas de la muerte de un empresario italiano que se había llamado Enrico Mattei, y que al que le habían puesto una bomba en el avión, y que había sido desbancada sus empresas, una especie de como los militares hicieron con papel prensa, habían hecho con los Mattei.
la Democracia Cristiana. Se habían quedado con todas las empresas de Enrico Mattei, y entonces él empieza a escribir un libro del estilo Operación Masacre, que se llamó Petróleo. Ajá. Y donde bueno, falta un capítulo donde estaban las acusaciones de Pasolini fuertemente a personas que estaban todas vivas. Y bueno, y un día aparece muerto. La muerte de Pasolini se probó, es decir, lo mató un Pelosi, Gianni Pelosi, que es un ragazzo de la Borgata romana, que tenía relaciones homosexuales con otras personas que le pagaban por ello, y se cruza en la vida de Pasolini, y los amigos de Pasolini que hicieron una investigación paralela a la de la policía, que muy poco hizo. La policía lo dejó en un encuentro con un homosexual, incluso Pelosi estuvo 4 años preso nomás. Ah, mierda. Nada. Después toda su vida en libertad. Después volvió a la cárcel, pero por otros hechos, porque era un delincuente. Y después Enrico Morricone, que es uno de sus grandes amigos de Pasolini, que financia una investigación privada, llegan a la conclusión, entrevistando al mismo Pelosi, que cambie su declaración. Pelosi lo bueno que aportó fue que fue hasta la justicia y cambió su declaración, hizo nuevos aportes. Antes de morir, hasta por los años 80, o más avanzado, mediados de los 80. Y donde cambia la declaración y dice que cuando él estaba en la playa aparecieron unos sicilianos que aparentemente los habían seguido, y que gritándole homosexual y comunista golpearon hasta matar a Pasolini, y que que él lo pisó, escapó en el auto de Pierpaolo y lo pisó sin querer. La justicia cerró el caso, y lo cierto es que queda como bastante claro que la muerte de Pasolini fue un encargo político del fascismo, y tanto es así que muchos murales que se hicieron el año pasado en Roma y en toda Italia para conmemorar los 100 años de Mussolini fueron dañados desde que asumió mierda. la presidenta fascista, que no me sale el nombre ahora. Sí, ahora no. Viste que asumió una premier, la premier fascista, que llega a las elecciones de la mano de los jerarcas de la televisión y de la derecha italiana. Llega esta joven mujer, ¿no? Donde se pronuncia a favor en contra anticomunista, en contra de las familias no tradicionales o de los nuevos derechos, y que se pone a militar fuertemente para, digamos, un retroceso social con relación a los derechos ganados. La obra cruza todo eso, intenta cruzar la piel y la rabia, todo eso. Yo invité 4 actores con los que no había trabajado nunca, que son el David Carranza, Mateo Herrero, Lucas Santa Cruz y Elisa Ceballos, y trabajamos realmente 3 meses y medio, muchas horas durante la semana, y logramos estrenar en noviembre en la Chacarita, y ahora estamos en la nave haciendo nuestras 2 últimas funciones los sábados a las 9 de la noche. Jorge, qué apasionante, la verdad. Ojalá la obra pueda reflejar eso, porque sí, la vida de Pasolini es muy zarpada. Seguro que sí. Vos sabés que nuestro amigo Luis Eliseo Altamira subió... Sí. me envió. Estoy por repostearlo pronto. Lo voy a agradecer y lo estoy por repostear. Ayer lo vi tarde y no quise hacerlo de noche, volver a repostearlo de la frase de Pasolini que he puesto. Pero ahí había una cita que me pareció genial. Lo mejor, dice Pasolini, lo mejor de la vida es el pasado, el presente y el futuro. Sí. Claro. Sí. Lo podría haber dicho Bonino, ¿no? Sería el punto Bonino, el lado Bonino de Pasolini. Y me llamó la atención eso del fútbol, que es la última representación sagrada de nuestra época. Sí, él se probó en la Roma. Sí, claro. Pero de verdad te digo, él llegó de casarse a Roma a los 20 años. Lo primero que hace es ir a
ya era grande para probarse, pero igual dicen los amigos que él había pasado las primeras pruebas. Entonces hay fotos de él. Hay fotos de él entrenando en la goma. Hay fotos de él. No sabía eso. De un Pasolini, sí, de un Pasolini de Itañero, y a él lo gana en la noche, los amigos lo gana el cine, lo gana la bohemia, ¿no? La poesía. Porque él siempre se arrepintió, nosotros lo mencionamos en la obra. Él le escribe una carta a una amiga y le pone, cuando él está amenazado y está con problemas, dice: puta, ¿cómo no fui jugador de fútbol? me hubiera salvado de varios juicios, dice, y todo el mundo me admiraría, simplemente me admiraría. Porque él fue un intelectual inquieto, un intelectual que, por ejemplo, él se puso a favor de la policía en el Mayo francés. Es decir, tuvo sus contradicciones, pero él le decía: no, son contradicciones de ustedes, no son mías. Yo estoy siempre a favor del proletario. Y ahí están los burgueses ricachones de la Sorbona versus proletarios. Yo defiendo los proletarios siempre. Entonces Sartre le contestó fuertemente. También le contestó, ¿cómo se llama este otro intelectual que fue director de teatro y amigo de Sartre, que era de Argelia? El del malentendido, el autor del malentendido. ¿Camus? Claro, Camus, exactamente. Albert Camus, como dicen los franceses, Camus. Albert Camus le contestó, también se atravesaron fuerte con Pasolini. El autor del extranjero, claro. Sí. Bueno, y Pasolini no se movía de ahí, no se movía. Él decía: no se pueden entender estos chicos burgueses, son ideas burguesas, qué revolución, no conocen nada. Y algo de razón tuvo. Bueno, pensándolo con el tiempo, puede ser, ¿no? Lo cierto es que, bueno, cuando alguien se pone del lado de la policía, nos genera un fuerte resquemor y nos pone en contradicciones grandes. Si realmente, por ejemplo, la primera pregunta sería: ¿la policía pertenece al proletariado? Porque ves fuertemente el instrumento, y lo ha sido siempre, del poder, ¿no? Del poder represor. Entonces yo pondría la discusión ahí, pero claro, ¿quién va a tener el peso? Yo no tengo el peso, ni mucho menos que podría tener las ideas de la época, donde, bueno, se discutía de otro modo, ¿no? Dice... aquí alimenta un odio visceral irreductible hacia la burguesía, hacia su suficiencia, su vulgaridad. Exactamente, sí. Bueno, ahí nosotros tomamos mucho de eso en la obra, porque nosotros hemos reescrito casi todo o sea, la obra ad hoc, es una obra nueva sobre Pasolini, yo escribí todo, pero hay momentos televisivos, él iba mucho a la televisión y se trenzaba fuertemente con el que quisiera, y no se le movía un pelo, no levantaba la voz, nada, puras ideas. No, Canosa versus Pasolini hubiera sido genial, cómo la hubiera hecho arrastrar. El tipo tenía, o sea, el tipo decía eso, que odiaba la burguesía y tenía un saco diseñado por el diseñador de moda, y entonces él decía: pero ¿cómo va a ser una contradicción? Es decir, el mejor diseñador es amigo mío, me regaló un saco, le compré un saco, y manejo un auto italiano, y tengo un saco italiano, y este reloj es italiano, soy italiano, no hay ninguna contradicción en eso. Bueno, y él decía que el buen gusto superaba todas las contradicciones, ¿no? La elegancia, el buen gusto, sí, que también es algo que... Sí, que es algo que una vez que Peter Brook, un gran director de teatro inglés, trabajó unos años con un gran diseñador francés, que no me acuerdo si fue Christian Dior, creo que fue Dior, acá por la década del 80, fue su diseñador, ¿no? De vestuario, Christian Dior. Y cuando en una entrevista grande en Londres a Peter Brook, que le preguntan si no le parece una contradicción entre el teatro, ¿no? y la y la superficialidad de la moda, ¿no? Que esté un diseñador de modas vistiendo actores y ilustrando textos tan
llamémosle así, locuaces y zarpados y desenfadados. Y él dijo, Peter Brook contestó, como hubiera contestado Pasolini, mire, si usted se precia de profundo, nadie que se precie de profundo puede quedar atrapado o encontrar una contradicción en algo tan superficial como la moda. Hay que saltar eso. Y es un modo de pensar, ¿no? Es un modo... Pero fíjate, Jorge, que como, digamos, si uno ahora en la conversación, el sistema trabaja mucho por el de degradar el gusto de la masividad de la gente en general, de nosotros, de todos, en la cultura, en plano cultural, para decirlo generalizar. Es un punto, parece, fundamental de horadación de la soberanía individual, ¿no? Claro, y además la diferencia que para Pasolini entre ostentar y portar, ¿no? Ostentar como algo vulgar, ¿no? Claro. El lujo es, complicate vos lo que dice el Indio Solari, ¿no? El lujo es vulgaridad, ¿no? Claro. No portar algo elegante. Portar algo elegante es simplemente llevar algo elegante y estar elegante. Claro, y el lujo, lo vulgar no es mi saco, lo vulgar es tu lujo. Sería una respuesta entre el indio, la filosofía del indio y la filosofía de este tremendo artista que es aún hoy, porque nos interpela cuando habla del fascismo y vemos el fascismo cuando todavía, por ejemplo, cuando estamos en un país donde a 6 meses de un intento de femicidio, el intento de matar a la vicepresidenta, solo están presos 2 loquitos, ¿no? Y que fueron usados como pelocinos, y quienes financiaron ese proyecto van a ser candidatos de la derecha, ¿no? Y quizás no gobiernen. Bueno, cuando la justicia sigue teniendo esa falta de rigor, esa falta de independencia, y está siempre de rodillas y sin vendas, trabajando para los lujosos y vulgares fascistas nuestros de este tiempo, que además son moderados en campaña, son moderados en campaña. Cuando gobiernan, si no, preguntémosle a Santiago Maldonado, ¿no? O sea, cuando ellos gobiernan, hunden personas, matan, ¿no? O sea, ejemplifican hacia adentro y hacia afuera con la muerte. Son de temer. Vivimos un momento complicado como país, más allá de la inflación y todo esto, también hay una inflación de ideas fascistas que se multiplican en el discurso del odio. Y bueno, Pasolini tiene una respuesta para eso, que era la mayor parte de tu tiempo leer poesía, la mayor parte del tiempo estar con amigos, ser un hombre simple. Él decía, aunque parezca una vulgaridad, no hay una frase hecha, y las cosas simples, cuando hagamos todo en serie, Pasolini odiaría las series, por ejemplo, ¿no? Sí, no. Ya la palabra serie, los seriados, bueno, pero hoy nosotros nos llegamos a la noche, a veces vemos una serie, y hay series fantásticas, ¿no? Pero el concepto de los seriados, ¿no? Qué sé yo, de lo que se fabrica, bueno, todo lo que tiene reproducción por miles y pierde esa unicidad, ¿no? Ya no es ese plato de comida único que se preparó para vos, sino esa hamburguesa que sale con una fórmula estandarizada para miles. Bueno, Pasolini hablaba de ese mundo único, de ese mundo del artesano, de ese mundo del compromiso, de lo simple y de lo verdadero. Así que bueno, lo dice él, cuando ya no quede nada en el mundo clásico, exacto. Cuando todos los campesinos y artesanos estén muertos, cuando la industria haya hecho rodar sin tregua el ciclo de producción y consumo, entonces nuestra historia habrá acabado. Qué impresionante. Así es. Bueno, Jorge querido, bueno, la tendríamos que haber tenido esperamos antes. El 29. La conversación. Esperamos el 29. Nos vemos el 29. Las obras de teatro independiente se reponen claro. Y todos los momentos son cuando son. Los esperamos a todos el sábado, este sábado 22, a las 9 de la noche en la nave escénica, y el 29 también en la nave escénica, siempre a las 9 de la noche para ver La Piel y la Rabia.
Bueno, Jorge, tenemos que repetir allá en la casa de Ábalos. Así es, por supuesto que sí, pronto. Pronto, ya tengo un menú preparado para esa ocasión. Muy bien, muy bien, muy bien. Bárbaro, ahí estaré. Te mando un Sígueme abrazo. como rulo de estatua. Chao, nos vemos, Omar, que ande muy bien. Chao, Jorge. Bueno, Jorge Saludos, Villegas. muchas gracias. Jorge Villegas con nosotros, una linda charla con... Acá me manda a Arturo, Arturo Arce, que está escuchando, parece el Arturo. Ay, qué inútil que soy. Bueno, disculpe.